¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy nuevamente vamos con otro capítulo, número 4 del Evangelio según Mateo. Y a ver, les voy a poner la diapositiva. Ahí está, primer diapositiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí salgo otra vez, espérame. Ahí estoy. ¿Sí? Ok. Bueno, este día pues vamos a hacer un poquito diferente la clase. La verdad, creo que lo podemos hacer. Hemos venido haciéndolo más bien versículo por versículo, ¿sí? Pero hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Los que ya me han seguido en las clases dominicales en la iglesia, pues saben que normalmente las hacía un poquito más temáticas, ¿no? O sea, el capítulo, pero abarcando más bien lo que es pues los temas que realmente se manejan en ese capítulo, ¿sí? En lugar de estar siguiendo versículo por versículo y explicándolo, bueno, todo lo que vamos a hacer es buscar la forma de que pues entremos más a lo que es el tema real del capítulo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el capítulo número 4. Pues en este capítulo pues vamos a ver lo que, por ejemplo, en el capítulo anterior vimos que Jesús fue al lugar donde estaba Juan el Bautista con el objetivo de su, ¿cómo se llama? De bautizarlo por inmersión. Acuérdense que entraban dentro del río, ¿sí? Y se hundían en el río y ya salían, ¿no? ¿De acuerdo? No es como actualmente se hace en las iglesias cristianas que se toma la persona y normalmente hasta se tapan la nariz algunos, ¿no? Se le sumerge boca de espaldas y se vuelve a levantar. No, en aquella época Juan el Bautista pues estaba en la orilla y los demás entraban, se sumergían y salían. ¿De acuerdo? Entonces él hace esa inmersión para identificarse ya con el pecador, con el hombre, ¿sí? Y sale ya para iniciar su ministerio. Su primera misión fue pues buscar a Dios. ¿Dónde? En el desierto. ¿De acuerdo? Y aquí los temas que vamos a ver pues es la tentación de Jesús en el desierto, el principio de su ministerio en público en Capernaum y el llamado de los cuatro primeros discípulos o apóstoles, ¿sí? Y eso fue junto al mar de Galilea, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver. Ok, entonces pues vamos a empezar con la triple tentación de Jesús, ¿no? Eh, una pregunta, antes que nada, ahí se las puse, ¿no? ¿Por qué ayunó 40 años? 40 años, 40 días, perdón. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 20, 15? ¿En qué está basado este número 40, no? Bueno, en la Biblia realmente no nos dice la razón real por qué tiene que ser ese número específico de días, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues Moisés ayunó 40 días y 40 noches mientras escribía la palabra del antiguo pacto, o sea, las leyes, ¿sí? Los, todo lo que había en Deuteronomio, si se acuerdan, ¿no? 9 del 11 al 18, Deuteronomio 9 del 11 al 18, que son todo lo de la ley, todos los mandamientos, ahí están, Éxodo 34-28, ¿de acuerdo? Entonces ahí menciona esos 40 días en los cuales él estuvo escribiendo pues toda la ley, ¿de acuerdo? Y por el mismo tiempo se prostró ante el Señor para interceder por su pueblo, ¿no? Estuvo 40 días postrado. Recuérdense que antes eso de postrar es tirarse al suelo, ¿sí? Boca abajo, con los brazos extendidos, así como en forma de cruz, se estiraban en el piso, ¿sí? Y ahí se quedó 40 días, ¿sí? Intercediendo, orando, pidiéndole
a Jehová por su pueblo, ¿no? Deuteronomio 9:25, ahí lo encontramos. ¿Sí? Y en el 10:10 también lo menciona. También sabemos que pues, las lluvias del diluvio universal, bueno, pues así se llama, ¿no? Pues el diluvio duró 40 días y 40 noches, eso lo vemos en Génesis 7:12. ¿Se acuerdan de los espías que fueron enviados a la tierra prometida, ¿no? En cumplimiento de la misión duró 40 días. Números, lo vemos en Números 13:25. Los israelitas anduvieron en el desierto 40 años, ¿se acuerdan? Un día por cada día que estuvieron los de la misión de reconocimiento, ¿no? Que fueron 40 días, bueno, ellos tuvieron 40 años por no estar de acuerdo en que tenían que ir a conquistar esa tierra, ¿no? Entonces, acuérdense que ya hasta los querían matar, ¿no? Porque habían dicho que sí, ahí fluía leche y miel y que Dios ya les había entregado esa tierra y que ellos podían entrar. Entonces, de los 12 que mandaron, uno de cada tribu, ¿sí? Solo 2 dijeron que sí, que se podía llegar y que no había ningún problema, que el pueblo de Israel podía contra todos los gigantes que existían en ese lugar. Y los otros 10 dijeron que no, entonces el pueblo se fue con los 10 y entonces querían matar a Moisés y a los que habían ido. Josué, ¿sí? Fue uno de ellos que posteriormente sería el guía del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y ¿qué otro? Son los reinos de Saúl, David, Salomón, duran 40 años. Es un periodo de tiempo que aparece muchas veces durante la historia del pueblo de Israel, la verdad. Elías pudo viajar 40 días y 40 noches con fuerza suficiente por el alimento que Jehová le había llevado, ¿sí? Eso lo vemos en Primera de Reyes, es libro, no carta. Primero de Reyes 19:5-8. En el Nuevo Testamento, pues es también el periodo de tiempo que apareció Jesucristo a los apóstoles después de la resurrección. Si se acuerdan, en Hechos 1:3, ¿sí? Estuvo 40 días después de que resucitó hasta que subió al cielo, la asunción, ¿sí? Fueron 40 días, ¿de acuerdo? A pesar de todos estos ejemplos, pues la verdad, sí hay numerología que dicen y todo esto, ¿no? Pero, pues así que digas por qué él tuvo que tomar estos 40 días, pues realmente no hay un significado específico por ello, ¿no? Posiblemente sea debido a lo mismo de ponerse junto, acuérdense que él, la palabra dice que va a ser mayor que Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, también para ajustarse a lo que había hecho Moisés del ayuno, los 40 días, para también hacer lo mismo y estar a su misma altura, ¿no? La palabra tentar, ¿no? Ahí les puse, tiene un doble significado. Iniciar o tentar el mal, seducir, ¿sí? Hay algo en cada uno de nosotros que realmente pues nos hace ceder al mal, ¿no? Ese no era el caso de Jesús, lógicamente, pero es algo que a nosotros siempre nos es más fácil hacer el mal que el bien, ¿sí? Según la carta a Hebreos 7:26, él era santo, inocente, inmaculado, apartado de todos los pecados. Así que la tentación para Jesús tenía que ser pues, muchísimo más grande, más fuerte que cualquiera de nosotros, ¿no? Que cualquier cosa que nos quisieran hacer caer a nosotros sería mucho más fácil, ¿no? En cambio, la tentación que le dieron a él pues era muchísimo más grande, ¿no? Y la segunda
significado, el segundo significado, la definición es probar. Dios no tienta al ser humano con el mal, de acuerdo a la epístola de Santiago 1:13. Sí, acuérdense, apunten todos las citas para que después las busquen, o si son rápidos, adelante. ¿Sí? Sin embargo, en Génesis 22:1 se nos dice que Dios probó a Abraham, ¿sí? Queriendo decir que Dios probó la fe de Abraham, ¿sí? No lo tentó a mal, sino que probó a ver qué tanta fe tenía Abraham hacia él. ¿De acuerdo? Uh, Déjenme pasarla acá. Aquí. Bueno, antes de entrar al adversario, vamos a ver algunas otras cositas que ahí van, ¿no? Bueno, si Jesús no podía haber caído en tentación, ¿no? Fue esa tentación lícita, genuina realmente. Podríamos aclarar que su tentación fue mucho mayor que cualquiera que nosotros hayamos tenido jamás, la verdad. El Señor Jesucristo fue probado para demostrar que Él era exactamente quien afirmaba ser, o sea, el Hijo de Dios, ¿sí? Demostrar que Él no podía ser vencido por Satanás. Por lo tanto, su prueba pues tenía que ser mucho más grande, mucho mayor que las nuestras. En contraste, pues vemos al diablo, ¿no? Que quería destruirnos, ¿sí? Bueno, que sigue queriendo destruirnos, la verdad. Dios quiere edificarnos realmente, edificarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos, ¿sí? El propósito de las pruebas no es para que fallemos, no, sino para que subamos de nivel, ¿no? De la misma manera que los maestros ponen exámenes para que los alumnos pues vayan aprendiendo y se puedan graduar de un grado a otro grado, o sea, de un nivel a otro nivel. De la misma forma, Dios nos va dando esas pruebas para que nosotros vayamos cada vez más, creciendo más en nuestra fe, ¿sí? En nuestro amor por Él, en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Las pruebas que Dios también están diseñadas pues para que salga a la luz, perdón, lo que en realidad hay dentro de nuestros corazones. Muchas veces decimos, sí, yo te sigo, Señor, pero a la primera de cambio que ven una prueba, no, mejor me regreso a como estaba, ¿no? Es lo que traemos en el corazón, es lo que se muestra cuando tenemos pruebas. Permítame tantito. Ay, ando un poquito ronco. Esto lo podemos ver perfectamente en el paso de los siglos a través del pueblo de Israel. O cuando Israel estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? Que cada vez que, ay, ahora tengo hambre, les cae maná, puro maná, siempre maná, no tienes otra cosa, ya les manda las lombrices, ¿no? Digo lombrices, perdón, las aves, ¿sí? Son codornices, no lombrices, perdón, codornices, ¿sí? Se las manda. Entonces, había veces que decían, no, ya los voy a destruir porque ya es un pueblo de corazón muy duro, ¿no? Pero bueno, Moisés siempre se ponía para que no les hiciera nada. Ok, entonces vamos a ver tantito al adversario, ¿no? Así rápido, para que veamos un poquito de, ¿no? Mateo nos cuenta que el personaje que tentó a Jesús, ¿sí? En el desierto se le conoce como el diablo, ¿sí? En hebreo es Hasatán, que literalmente pues significa adversario, opositor, y también se le llama pues Lucifer, Satanás, o la serpiente antigua de Génesis. Era un ángel
realmente no se sabe bien si era un arcángel, ¿sí? Un ángel. Lo que sí se ve es que fue el primero, ¿sí? de, de los ángeles creados, o serafines, también se le considera como un serafín, ¿sí? El más hermoso y el de mayor rango que existía en el cielo, ¿no? Pero pues tuvo algo, ¿no? Acuérdense que sus vestidos eran de púrpura, oro, diamante, cornalinas, o sea, de piedras preciosas, ¿no? Y también tenía las, ¿cómo se llaman? Notas musicales, o sea, era el más hermoso de todos los creados, ¿sí? Pero tuvo un defecto, se llenó de orgullo y soberbia y quiso subir al trono de Dios, ¿no? Entonces pues es lanzado a la tierra, ¿sí? Esto lo podemos ver en Isaías 14 del 11 al 15 y en Ezequiel 28 del 12 al 19. Ahí, enmarcan la historia de Lucifer, ¿sí? Luz de la mañana o estrella de la luz, ¿sí? Las tres tentaciones. Vamos a ver las tres tentaciones. Satanás tentó a Jesús 3 veces. Estas tres tentaciones pues reflejan los tres tipos de deseos que Juan, en el Evangelio de Juan, menciona en su carta, ¿no? Que es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Pues la primera tentación es la de la carne, ¿sí? La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre, acuérdense que le dice, pues si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y comen, ¿no? Para que no tengas hambre, ¿sí? Entonces se dirige a ceder ante el hambre y romper el ayuno que estaba llevando, ¿no? ¿Sí? Eh, pero no solo fue eso, ¿no? Sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios, ¿no? O sea, si eres el hijo de Dios, Jesús reconoce el engaño, lógicamente, y no cae en la trampa, ¿no? Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? O Jehová. Si él le decía Jehová, no le decía Dios, ¿sí? Todo todo ser humano pues tiene necesidad física, ¿no? Y naturales, pero la santificación de estas no son más importantes que la obediencia a Dios, ¿sí? La segunda tentación es pues la que habíamos dicho de el deseo de los ojos, ¿no? O sea, lo que ve, ¿no? El anhelo espiritual, ¿sí? El anhelo, el deseo de ser superior, ¿de acuerdo? Entonces, astutamente, la segunda tentación del diablo, pues cita las escrituras para dar la impresión que se trataba de algo bueno, ¿no? Cuando en realidad estaba tergiversando pues el Salmo 91, sí, acuérdense que le dice pues si tírate, lo lleva hasta el pináculo, o sea, el pináculo de la sinagoga era la parte más alta donde se ponían ahí unos vigías, ¿sí? Para estar checando ahí todo alrededor. Entonces era como un mirador, ¿sí? Entonces ahí era la parte más alta. Entonces le dice, bueno, si te tiras vendrán los ángeles para que no te pase nada y te bajarán sin. Entonces, lógicamente, Dios no puede evitar que los ángeles salvaran a su hijo, ¿no? Pues o sea, luego iban a salvarlo, pero qué necesidad había de lanzarse nada más para hacerle caso a Satanás, ¿no? Y para seguir
intentando demostrar que era el Hijo de Dios, ¿sí? No tenía sentido, lógicamente, ¿no? Pues es algo que no tenía sentido. Sería algo tonto, ¿no? Realmente. Pero bueno, era una forma de tentar a Dios, ¿sí? Por eso Jesús le responde, ¿no? O sea, nuevamente usando Deuteronomio 6:16, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Se cree que era una frase tomada de ese versículo, ¿no? En la tercera tentación, es más, antes de entrar a la tercera tentación, en esa parte que les digo del mirador, donde se ponían luego a observar, era el lugar donde tocaban el sofá, ¿sí? Ya ves que ese cuerno así, ¿no? Que tocaban el sofá, es un cuerno así, es el sofá, los tocaban, ¿sí? Entonces, ahí lo tocaban, desde allá arriba tocaban, ¿sí? Entonces, incluso hay en el Museo de Israel, hay un fragmento que aún tienen ahí que dice al lugar del sonar del sofá y ahí está roto, ¿no? Pero ahí dice esa frase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la tercera. Aquí vamos a ver pues la tercera tentación, que es la vanagloria de la vida, ¿no? ¿Qué es la vanagloria? Pues la codicia, ¿no? Aquí en esta última tentación fue la más difícil, ¿no? Era una propuesta muy tentadora. Realmente sí. ¿Por qué? Ya que le ofrecía, pues, la meta final. Sí, la meta final de todo su sufrimiento y proceso, que era la entrega de todos los reinos de la tierra. Y al fin y al cabo, después de todo lo que aún va a pasar y todo, ¿sí? Después de que Él venga, todos esos reinos se arrodillarán ante Él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tendría que con esto ya dejaría de pasar todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, no sé si me expliqué bien. ¿Sí? O sea, no tendría que sufrir nada, ni la cruz, ni la muerte, nada de eso, ¿no? Pero, pues lógicamente, Jesús puso al diablo en su lugar, ¿sí? Citando de nuevo la Torá, el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:13, y entonces Jesús le dice, vete a Satanás, ¿no? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después de esto, bueno, pues el diablo se va y lo deja en paz, por un tiempo, ¿no? Porque siempre lo estuvo acosando. Sobre todo cuando lo vemos en el Monte de los Olivos, más conocido, ¿no? Getsemaní, pero más conocido como el Monte de los Olivos, en la noche en el que va a ser aprendido, él es tentado por Satanás, ¿no? Nuevamente, pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente el mal inherente de la tentación de Jesucristo, primero, bueno, sí, les voy a comentar algo. ¿Por qué en este momento va y lo tienta? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué en este momento? En este momento él estaba débil como hombre. Después de ayunar 40 días y 40 noches, él estaba débil y pensó que este era el momento preciso para poderlo tentar, puesto que él tenía hambre, se sentía agotado, ¿sí? Entonces él podía, o más bien intentó poder seducirlo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el mal que él intentaba hacer, ¿no? Consistía en conseguir que Jesús
se apartase de la voluntad de Dios, se apartase de la voluntad de su Padre hacia su vida, de él, ¿no? Hacia la vida de Jesús. Pero bueno, Jesús nos enseña pues dos cosas muy importantes, sobre todo para resistir la tentación, ¿no? Una pues es la verdad, ¿sí? Espérame, ahí está, ok, ¿sí? Ahí está, Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir la tentación. Una es la verdad y dos, la obediencia a Dios. Eso es lo más importante para poder llegar a superar esas pruebas, esas tentaciones, ¿sí? Pues podemos decir que el diablo debió pensar que las respuestas fueron adecuadas porque él, como dice el versículo 11, ¿no? Dice, el diablo entonces lo dejó y aquí ángeles vinieron y le sirvieron, ¿sí? No salió del desierto y comió, sino que ángeles vinieron y le sirvieron. Wow. ¿Sí? Bueno, en el mismo relato, el Evangelio de Lucas 4:13, nos dice que el diablo lo dejó hasta un momento oportuno, ¿sí? O sea, como les comentaba en el jardín de Getsemaní, ¿sí? Y entonces él siempre buscó la forma de irlo atacando, ¿no? Acuérdense que también usa uno de sus apóstoles para poder o sea, lo vende, ¿sí? Entra en él, lo vende y hace que lo entrega, ¿sí? Lo entrega a las autoridades para que lo puedan crucificar. Pero ¿qué les parece si hacemos una breve recapitulación de este episodio? Ay, estoy ronquito, perdón. Vamos a ver un poquito, ¿no? de este episodio. Vemos que, en primer lugar, Jesús nace como un rey. Fue presentado como un rey, ¿sí? Fue bautizado como rey. Hemos comprobado que fue aprobado también como rey ahorita. Por esto, este Evangelio de Mateo es presentado a Jesús como el rey. Eso lo tenemos que tener en cuenta, Pero bueno, vamos a seguirle, porque si no me atrasa mucho. También hemos visto que durante todas las tentaciones del Señor Jesucristo, pues respondió al diablo con la palabra de Dios, no con sus ideas, sino con lo que ya estaba escrito, ¿sí? La palabra de Jehová o Dios, ¿de acuerdo? Esta prueba pues revela varias cosas, ¿no? Una de ellas, pues que el diablo era una persona física, ¿no? Era una persona como tal, por lo menos ahí en el relato, en este encuentro con Jesús, él es tratado como una persona, ¿sí? Además, pues observamos la inusual sutileza del diablo, ¿no? Lo primero que le dijo a Jesús es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? O sea, no, en otras palabras, pues le dijo, pues demuéstramelo, ¿no? Que realmente eres el hijo de Dios. En la segunda tentación, pues el diablo pretendía que Jesús, pues se convirtiese en un líder religioso, ¿sí? Al realizar un milagro espectacular, que todos lo pudieran ver, ¿no? Que todo el mundo lo viera, que llegaban los ángeles y lo levantaban para que no cayera, ¿no? ¿Sí? Este era el método del diablo, evitaría así la cruz de Cristo, ¿sí? En la última tentación, pues en ese caso dejó fuera una frase muy importante del versículo 91,
¿sí? Que dice, para que tú te guarden de todos tus caminos. O sea, que lo que quería es que se desviara del camino que Dios había marcado, ¿no? Pero lógicamente pues no le hizo caso. Otro aspecto de esta tentación pues fue que suscita un interrogante de que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. A ver, espérame, me faltó pasarlo, ¿no? Ahí está, mira. Ahí les puse la pregunta, ¿no? ¿Tiene el diablo dichos reinos para poder ofrecerlos? Oh, ¿tiene o no los tiene? Pues sí, déjenme decirles que sí los tiene. Cuando Adán y Eva están en el paraíso, Adán les dice, subyuguen la tierra, procréenla, llénenla, ¿sí? Entonces él tenía todos los derechos sobre la tierra. En el momento que cae en pecado, Eva es engañada por Satanás, o la serpiente antigua, ¿sí? Y Adán también cae en esa tentación, en ese engaño. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento, ¿sí? Son expulsados. Bueno, primero se esconden y todo esto, pero bueno, al fin de cuentas es expulsado del paraíso y entonces pierden todos los derechos sobre la tierra. ¿Y quién cree que se los queda? Satanás, lógicamente. Acuérdense que él es el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces todos esos derechos los tiene Satanás. Por eso Jesús no le rebate nada, ¿sí? No le dice, no es cierto que tú seas el que tiene todos los reinos de este mundo. No le dice nada de eso, ¿sí? Sino que le dice, ¿sabes qué? Vete porque al único que hay, o sea, lo único que le reclama es la adoración, que le dice, si postrado me adorares, yo te doy todos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces le dice, no, al único que hay que adorar y postrarse es ante Dios. Así es que, por eso es que les digo que no, nosotros no tenemos derecho sobre ella. Satanás es el que tiene el derecho sobre ella. Pero bueno, por eso Jesucristo va a regresar y entonces va a tomar su lugar ya como rey de toda la tierra, ¿sí? Y gobernará por 1000 años. Entonces, si queremos estar con Él, pues debemos de creer en Él y creerle a Él, ¿sí? Bueno, vamos voy a ir más rápido porque si no, Jesús comienza su ministerio en público en Capernaum, ¿sí? Podemos verlo en el capítulo 13 y 12 y 13, perdón, y ahí vemos que como que Juan el Bautista, ¿sí? Había sido encarcelado, pues se retira a Galilea, al norte, ¿sí? Saliendo de Nazaret, fue hasta Capernaum, y esto es junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Es en la parte norte, Galilea, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo de eso, ¿no? Jesús se retira de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido detenido, había sido encarcelado por Herodes. Acuérdense que le dice que cómo es posible que se haya tomado como esposa a la esposa de su hermano, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso cesa las actividades en la parte sur y se va a Capernaum, que es en la parte superior, en la parte norte. ¿Sí? Tanto en Capernaum como Nazaret, donde él se crió, ¿sí? Se encuentra en la región de Galilea, ¿sí? Que corresponde pues al territorio asignado a las tribus de Zabulón y Neftalí. Es una región al norte de Israel que
lo estoy leyendo, espérame, sí, porque lo saqué de otro lado. Cuenta con tierra fértil para cultivos y está a la par del mar de Galilea. En hebreo se llama Kim, Kinneret. A través de ese territorio pasaba una ruta comercial, ¿sí? De las más importantes del tiempo bíblico, ¿sí? Conocida como la Vía Maris, que conectaba pues, a Egipto con Babilonia, ¿sí? Entonces, Isaías la llama Camino del Mar y se le llamaba así porque bajaba, ¿sí? Desde de arriba, bajaba y va por toda la costa del mar Mediterráneo y se iba hasta Egipto, siendo principalmente una región agrícola, comercial, ¿sí? Y pesquera también. En Galilea no se caracterizaba por su espíritu, por su espiritualidad, más bien era conocida como Galilea de los gentiles. Sí, Galilea no solo tenía un tránsito continuo de gentiles por la vía Maris, sino que fue la región donde se asentaron otros pueblos gentiles tras la invasión asiria. Lo que pasa es que en aquella época lo que hacían es que, ok, tú me puedes causar problemas, ¿no? Yo te acabo de conquistar, entonces agarro a la mayor parte de la gente y me la llevo a Babilonia. Y de otros pueblos que habían conquistado de otros lados, bueno, lo que hacían es que tomaban a esos otros y los ponían en la otra región y los iban esparciendo de un lado para otro, ¿sí? ¿Para qué? Para así no tener problemas de que se fueran a juntar otra vez y a sublevarse de nuevo. Era una técnica que ellos tenían, ¿de acuerdo? Eso eran los asirios, perdón. Esto fue aproximadamente en el 740 a.C. Se mezclaron con los pocos israelitas que quedaban en la región, lógicamente, ¿no? Mateo nos da motivos para el traslado, ¿no? A Nazaret, a Capernaum, ¿sí? Los otros evangelios no nos explican con detalle por qué pasó eso, ¿no? Pero aquí vemos que fue porque habían tomado preso a Juan, ¿sí? Registra también cómo mostrarnos que todo lo que hizo, ¿no? Jesús, todo lo que hizo en esa zona. Él estaba actuando en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 14 y 16, al 16, que dice, se los voy a leer para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea, de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Esto lo podemos encontrar en el libro de profeta Isaías, es del capítulo 9, versículo 1 y 2, y en el 42, versículos 6 y 7. Recordemos que él también había pasado su niñez en esa zona, ¿no? Pues acuérdense que él estaba en Nazaret, ¿sí? Y fue llamado del país de los gentiles, ¿sí? Acuérdense que ahí estaban los samaritanos y todas esas personas, ¿no? Lo que los judíos les llamaban perro, ¿sí? Cuando pasaban junto a ellos decían perro, ¿sí? Pero bueno, era debido a eso, a que eran de otros lugares. Está un poquito, la historia es un poquito, o sea, está interesante, búsquenlo, porque está muy interesante, ¿no? Como los empiezan a atacar los lobos y los osos y los leones y todo, y entonces hablan a Siria van a Siria para que les manden un sacerdote, ¿sí? Para poder estar bien con el Dios de la tierra donde ellos vivían, ¿sí? Y así poder
hacer que los leones, todos los animales que los atacaban, ya no los atacaran. Pero pues les mandan a un sacerdote de los cuales ya no venían de la... más bien, que habían ocasionado que Dios se enfadara con ellos y los mandara esclavos a otro país, ¿sí? Entonces, o sea, salió igual, salió lo mismo, ¿no? Pero bueno, está muy interesante, búsquenla, está muy interesante. Este, sí había áreas muy atractivas alrededor del mar de Galilea, donde empezaba la, pues, eh, más bien no empezaba, era donde había más frivolidad, bajo nivel moral. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, pues estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios, la verdad, ¿no? Pero bueno, la luz que emanaba el Señor Jesucristo brilló en ese lugar, con todos ellos. Asimismo, pues la presencia, su presencia, pues les creó una responsabilidad, como que les abrió los ojos, ¿no? Para buscar más a Dios, ¿no? Fueron testigos pues de milagros, de muchas cosas, ¿no? Causaron una gran revuelta realmente en todo ese lugar. Más adelante, Mateo 11, 20 y 24, él declararía un juicio sobre ellos cuando dijo: ay de ti, Corazín, ¿no? Que también está en esa parte. Capernaum, Jesús reanudó su mensaje, ¿no? Justamente donde Juan Bautista lo había dejado. Y acuérdense que el primer mensaje que da es: arrepentíos, ¿no? Dad la vuelta, venid a mí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Vamos a ver un poquito ya de lo que es... ahí está, ¿no? La luz que emanaba de él, del Señor Jesús, brilló sobre todos ellos, ¿no? Y fue un gran revuelo, muchísima gente, iba de muchísimos lugares. Ahorita lo vamos a mencionar, no vamos a ver de qué tantos lugares llegaban, pero bueno, Jesús comenzó ya su búsqueda de los primeros discípulos, ¿no? Vemos que va por el mar de Galilea y ahí encuentra a dos hermanos, ¿no? A Simón, al cual llamaría Pedro, ¿sí? Cefas, Petro, y Andrés, su hermano, ¿sí? Eran pescadores y aunque los evangelios relatan que ya los había visto, ¿sí? Cuando estaban con Juan el Bautista, ¿sí? Ellos ya lo habían visto. Acuérdense que les dice que lo siguen, ¿sí? Y les dice pues dónde van, ¿no? Pues queremos saber dónde te quedas, dónde moras. Entonces van con él, pero no los invita, ¿sí? No lo invita a seguirlo, sino que nada más habla con ellos y nada más, ¿sí? Entonces posteriormente ya cuando él va por el mar de Galilea, él los ve que están ahí trabajando, entonces llama a ellos dos y le dice: síganme, ¿no? Y ellos dejan todo y lo siguen, ¿de acuerdo? Esto lo vemos en Juan también lo vemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver quién más después de ellos. O sea, siguió caminando y se encuentra a Jacobo, hijo de Zebedeo, se le llama, y a Juan, su hermano. Estaban también en la barca de su papá, y entonces les dice, los llama: síganme, y pues lo dejan todo ahí y se van con él. Estos hombres tenían pues una personalidad, ¿no? Muy, muy especial. Por otra parte, recordemos que Jesús se encontraba en aquel momento en la parte norte de Israel, ¿de acuerdo? Pedro, vamos a hablar un poquito de Pedro, así muy rápido, vamos a mencionar a los 4 que había elegido, ¿sí?
un estudio de su vida y muestra el carácter de Pedro, que revelaba muchas notables cualidades, ¿no? Su entusiasmo, su franqueza, son características realmente de él, ¿no? Y que realmente todo cristiano debería desear, ¿no? Pero algunas de las repentinas reprimendas más duras que llegó a tener, pues fue por lo mismo, ¿no? Por su entusiasmo, que realmente era mal enfocado, pero a veces sí era muy mal enfocado. Pero bueno, ¿sí? La intensa devoción y el compromiso que tuvo con Jesús se demostraba pues en su posición a caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan? Cuando quiere caminar sobre las aguas va hacia él caminando, ¿sí? En plena tormenta, ¿no? En el mar de Galilea, pero está cerca de Jesús y entonces va con él, ¿no? Eso muestra la disposición, ¿no? Que tenía él, y su intrépido uso de la espada, ¿no? Cuando le corta la oreja cuando lo van a prender, ¿no? A Jesús. Entonces, pero vemos que él lo que quería era defenderlo, ¿no? Sin embargo, Pedro era también pues, débil, así como audaz era débil, ¿no? ¿Por qué? Lo podemos ver como cuando niega a Jesús, ¿sí? Ante una sirvienta de ahí del Sanedrín. Pedro también es él es valiente y tiene mucha devoción, su forma de ser es inspiradora, merece ser imitado. sus por sus trazos negativos, como sus arrebatos inflexibles y su entusiasmo mal dirigido, pues nos debería servir también, ¿no? De advertencia para evitar un comportamiento de ese tipo. Pero por encima de todo, Pedro es un ejemplo estelar, ¿no? De la lealtad al Señor Jesucristo, y su ministerio pues fue muy fructífero realmente, ¿no? La vida de Pedro pues se podía resumir en las palabras finales de su segunda carta, ¿sí? Creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo encontramos en segunda de Pedro 3:18. Eso es exactamente lo que hizo que él y por eso es que llegó a ser un gran líder, ¿no? En la iglesia primitiva. Vamos a ver a Andrés, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver a Andrés ahorita. Es hermano de Pedro, de Simón Pedro. Fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Siempre estuvo a la sombra de su hermano. Casi todo lo que dice las escrituras no dice sobre Andrés, que nos dice sobre Andrés, es que muestra que tenía un corazón pues dispuesto para ministerio efectivo en segundo plano. No buscaba ser el foco de atención. Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública, ¿sí? Más bien parecía feliz, realmente feliz, de hacer las cosas que podía hacer con el llamado que él tenía y con los dones que Dios le había dado, ¿sí? Y dejaba que los demás pues hicieran lo mismo, ¿no? Hicieran su trabajo. El legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrar que podíamos mostrarnos, o sea, para mostrarnos que un ministerio efectivo, con frecuencia, lo que cuenta son las cosas pequeñas, las personas, los dones insignificantes y y el servicio, sobre todo, sin ostentación.
Dios se deleita usar, perdón, no en usar estas cosas, ¿no? Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, Él se deleita con eso, porque hace cambios increíbles. Vamos con Jacobo. Jacobo nos resulta poco familiar, el relato bíblico realmente prácticamente no lo menciona mucho al detalle. Explica sobre su vida y su carácter, eh, pero muy poco realmente. En los evangelios pues nunca aparece como un personaje solo, siempre está acompañado o haciendo pareja con su hermano más joven, que es Juan, ¿sí? Él es más conocido. Las veces que se menciona en el libro de los Hechos, ¿sí? Si recordamos, fue como pastor de la iglesia de Jerusalén y como su martirio a manos de Herodes, ¿no? que le manda a cortar la cabeza. Y él y su hermano eran conocidos como los hijos del trueno. Este hijo del trueno pues había sido adiestrado por Cristo, capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser un hombre cuyo celo y ambición fueron instrumentos útiles en manos de Dios para la expansión del reino. Juan, vamos a ver a Juan, el apóstol Juan eh, es mucho más conocido, ¿sí? Debido a que, pues, acuérdense que él escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas o cartas, ¿sí? Que llevaban su nombre y, bueno, que llevan su nombre, no llevan su nombre, y el famoso libro de Apocalipsis, ¿no? Y sobre todo ahorita que está muy en boga en estos tiempos. Por lo que las escrituras están llenas de su personalidad y carácter, ¿no? De hecho, mucho de lo que sabemos de él lo extraemos realmente de sus escritos. Vemos a través de su evangelio cómo ve a Jesús. En sus epístolas o cartas vemos cómo se relaciona con la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis pues vemos cómo el futuro a través de las visiones que tuvo de Dios, ¿no? La teología de Juan se describe como la teología del amor. Así. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, su Hijo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos de Cristo lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar a Cristo, que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica en la enseñanza de Juan, por ello fue llamado el apóstol del amor. Bueno, vamos a ver el capítulo 23, versículo 23, ¿no? Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando a enfermos y toda dolencia del pueblo. Pues observemos que Jesús estaba enseñando, ¿no? Enseñaba a los judíos en las sinagogas, que eran los centros de estudio, ¿sí? de enseñanza de la ley, ¿no? Y además estaba predicando pues el evangelio del reino que se había acercado, ¿sí? ¿De qué trataba este reino? Pues bueno, o sea, de lo que trataba, lo que les decía, ¿no? Pues el evangelio o buenas nuevas, que es lo que significa evangelio, buenas noticias del reino, lógicamente del reino, que se había acercado a la persona del rey, ¿sí? Y a quien ellos tenían que aceptar y recibir. Además, él estaba pues sanando a enfermos, a personas que tenían problemas físicos,
también a personas que estaban endemoniadas, que tenían cosas muy raras, pero él las curaba, ¿sí? Si observamos cuidadosamente el texto, vemos que no se trataba de unos pocos casos, realmente, sino que realmente se podía decir que eran miles ya. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque su fama se extendió por Siria, le traían a él de todos los puntos, ¿no? De enfermos, eh, de diversos dolores, enfermedades, endemoniados, epilépticos, paralíticos, ¿sí? Y a todos los sanaba, ¿sí? Entonces había multitudes él menciona, ¿sí? Que iban gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y de otro lado del Jordán, ¿sí? Esto de Decápolis era una región, ¿sí? Que estaba formada por 10 ciudades. Entonces imagínate si había gente para curar, ¿sí? Lo que implicaba que las personas tuvieran que recorrer realmente grandes distancias para poder ir a verlo, ¿sí? Pero bueno, él estaba predicando al norte de Palestina y venían de todos lados, ¿eh? De todos lados. Al estudiar el Evangelio de según Mateo, deberíamos recordar que el escritor no está intentando ofrecernos un registro cronológico realmente de la vida de Cristo. En su Evangelio pues realmente muestra a Jesús, como les dije, ¿no? Como el Rey, y sigue un modelo que consiste en ese movimiento, ¿sí? En ese movimiento concebido para presentar al Rey y a sus demandas ante la nación de Israel, ¿sí? Es importante también observar pues que si perdemos de vista esta dinámica de la acción en el Evangelio de Mateo, no captaremos realmente el propósito del autor. Acuérdense que él lo presenta como el Rey, ¿sí? Entonces todo va abarcando esa parte para poderlo engranar todo como el Rey, ¿sí? Eh, Vamos a terminar y creo que oportuno, ¿sí? Vamos a ver, aquí está. Como oportuno, pues realmente despedirnos citando un pasaje bíblico que sencilla pero elocuentemente describe la llamada espada del Espíritu, es decir, a la palabra de Dios. Se encuentra en la carta de Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí terminamos, hermanos, pues que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Vamos a irnos así, creo que es mejor así, buscando los temas que abarca el capítulo. Espero que les haya gustado y que les haya interesado, y vamos a ir pues poniendo más y más cositas, ¿no? De interés para que pues también nos podamos meter un poquito más a fondo, ¿no? Ahorita realmente ya vimos cómo van siendo cada uno de los apóstoles que él va llamando, por qué Satanás tiene la potestad de este mundo. Entonces son cosas que son importantes saberlas para poder entender por qué él le puede ofrecer lo que le ofreció, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima semana para ver el capítulo número 5, ¿de acuerdo? Gracias a todos por seguir escuchando estas clases. Que Dios los bendiga.